Bien, hoy vamos a hablar acerca del párrafo y los tipos de párrafos que existen. El párrafo es una construcción colectiva, es una unidad formal del texto escrito, que está compuesto por, como lo vemos en la siguiente ilustración, por la unión de letras. Las letras forman sílabas. Esa unión de sílabas forman palabras. Esas palabras son códigos. Esas palabras tienen un significante. Por eso las palabras tienen significado a pesar de que son un significante. Es decir, la palabra escrita, cuando usted escribe árbol, ese es el nombre que se le ha dado a ese objeto, que tiene raíz, tronco, ramas y hojas, ¿sí? Y entonces se ha codificado a través de la palabra árbol. Pero el significante es aquello con lo que usted relaciona la palabra. ¿Entendido? Entonces, cuando hablamos del significante de la palabra árbol, es cuando usted ya, aparte de leer la palabra árbol, se imagina el árbol. Se imagina un ser que tiene raíz, tronco, ramas y hojas. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra, además de tener un significado, tiene un significante. ¿Sí? Esa unión de palabras forma oraciones. Bien, esas oraciones, ¿qué tienen? Esas oraciones tienen ideas. Las oraciones traducen ideas, unas intenciones comunicativas. Y la unión de varias oraciones forman las frases. Vendría siendo algo así como las ideas complementarias. ¿Y eso qué nos da como resultado? Nos da como resultado el párrafo. El párrafo, hay muchas personas que no entienden cuál es la razón de ser de un párrafo. La razón de ser de un párrafo no es para que el texto se vea más bonito, ni para darle, digamos, elegancia al texto. Cuando hablamos de abrir o de el texto en No, párrafo, hay gente pero negra. nos hacemos la referencia que el ¿Ah? párrafo está, bueno, Sí. cuando Estamos bien Giselle ahí. termine de hablar, yo continúo la clase. Dicen que el micrófono abierto. Les agradezco que sean más cuidadosos, por favor. Si no están en la clase, desconéctense. Yo no tengo problema, pero no me interrumpan la clase. Bien, entonces les decía que el párrafo tiene una razón de ser. El párrafo eh, tiene como objetivo organizar las ideas. Ese es el objetivo del párrafo, organizar las ideas. Entonces, Casani dice, y según lo que vemos en la literatura aquí, dice que un párrafo es un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Es una unidad intermedia, superior a la oración e inferior al apartado o al texto, con valor gráfico y significativo. ¿Qué querrá decir eso tan complejo, pero a la vez tan sencillo? Que el párrafo es un bloque de información que usted ha elaborado para su entendimiento. ¿Sí? A veces se cree que el párrafo se divide donde mejor considere yo, ¿sí? O yo digo un párrafo porque sí, ¿ya? No, usted los párrafos no los divide, usted los párrafos los elabora. Usted diseña un párrafo en función de la idea que está desarrollando en ese bloque de texto. ¿Cuál es la, la extensión de texto ideal para un párrafo? Yo le respondo, eso depende. Eso depende de cuál es la intención suya. Eso depende del escritor.
Eso depende de la habilidad para poder darse a entender. ¿Con esto qué quiere decir? Que hay párrafos muy, muy largos, pero son párrafos que son académicos. Y hay párrafos que son muy ligeros, hay unos párrafos que son sencillos, que a mi modo de ver son los que facilitan la lectura. ¿Yo qué recomiendo? Yo recomiendo que cuando ustedes estén desarrollando un párrafo, por lo menos en sus labores cotidianas, en el trabajo, tengan en cuenta que ustedes necesitan ser muy claros, muy asertivos, muy sucintos, muy específicos. Entonces, los párrafos no se miden por número de líneas, por número de palabras. Un párrafo se mide en función de las ideas que desarrolla. Entonces, todo párrafo tiene una idea principal que contribuye a esa gran idea del título, ¿sí? Entonces, ese párrafo, lo que yo sugiero es que tenga una idea principal y dos ideas complementarias. Ya, y de ahí pase al siguiente párrafo. No se enrede tanto, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros pretendemos meter todo en el mismo párrafo, que así me pasa, desafortunadamente recibo aquí en la universidad, no en el colegio, aquí en la universidad recibo ejercicios de estudiantes que no saben qué es un párrafo. Escriben 2, 3 páginas seguidas y no hay un solo párrafo. O sea, todas las 3 páginas es un solo párrafo. Y eso los lleva a cometer errores de coherencia, de cohesión, errores de redundancia, cuando llevan a repetir palabras, frases o sencillamente cosas que ya se dijeron en otros párrafos o mejor, en otra parte del párrafo. ¿Por qué? Porque el párrafo me permite eso, delimitar las ideas, saber, bueno, en este párrafo hablé del por qué, en el siguiente párrafo hablé del para qué, en el siguiente párrafo hablo del cuándo, en el siguiente párrafo hablo del por qué, en el siguiente párrafo hablo de quiénes, en el siguiente párrafo hablo de cuándo y así sucesivamente. Entonces, el párrafo sirve para poder identificar esas ideas que usted pretende contar. ¿Ok? Todo tema tiene un orden para desarrollarlo. ¿Sí? Digamos que usted tiene que hacer la relatoría de una reunión. Entonces, o un informe. Entonces, tiene que decir quiénes participaron, quién, qué decisiones se tomaron, ¿sí? No sé si recuerdan ese ejemplo del correo electrónico donde veíamos que al señor Juan, creo que era Juan, le mandaba un correo a unos compañeros diciéndoles que habían autorizado unos elementos promocionales, ¿se acuerdan? Miren que él es muy puntual en ese párrafo, muy puntual en lo que él dice. ¿Qué se autorizó y qué es lo que quiere? ¿Qué se autorizó? Los elementos detallados y también cuál es la intención de él, que él quiere que le repitan o mejor le repliquen. Si hay alguna inquietud, algo para mejorar, pues que se lo hagan saber. Entonces, teniendo en cuenta esto, miren, observen la siguiente imagen. La pregunta es, ¿cuál texto le parece mejor a usted en cuanto a su organización? Los escucho. El segundo, profe. El segundo, ¿de dónde para dónde? Ahí ese que tenías. A ver, Johan Ese. Camilo levantó la mano. Profe, me parece que está mejor estructurado y conformado el tercero, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Bien, entonces el de la derecha.
Gracias, Johan. Camilo. Profe, me parece que el segundo de El del izquierda a centro. derecha. Sí, señor, el centro. Ok, bien. Daniel Valencia. Profe, sí, el segundo de izquierda a derecha. Bueno, el del centro. Y Luis Fernando Angulo. Profe, igual el del centro, me parece que pues por su estructura y la forma que, como usted dijo ahora, los ejemplos, como me pueden dar ideas claras y concisas. Sí. Bueno, miren, la mejor manera de presentar párrafos, pues como lo vemos en pantalla, esto es una manera muy positiva, pero quizás la manera más dinámica de presentar información es el de la derecha, ¿sí? Por varias cosas. Primero, permite que, miren, a ver, a ustedes qué impresión, les pregunto, los que se quedaron con la mano arriba, Mayra Gómez, ¿qué impresión le da este párrafo de aquí de la izquierda? Bueno, Mayra bajó la mano. Johan, ¿qué impresión les da este párrafo de acá de la izquierda? Johan. Profe, ¿Qué pues sentimiento? al ver un tipo de párrafo así tan extenso, se vuelve más agotador a la vista, eh, pierde lo que es el sentido de atención a la lectura y se vuelve muy extenso para tal, en la cual no está dando ninguna conclusión puntual por lo que quiera explicar el párrafo como tal. Me parece que es muy extenso y aburridor tener una lectura, un párrafo tan largo y extenso. Bueno, comparto lo primero, lo de la conclusión y eso, ya te fuiste demasiado. Pero lo primero lo comparto. Didier. El párrafo que está al lado izquierdo, pues así viéndolo por encima, así lo que decía el compañero, es como algo muy, no, uno está, por lo menos lo digo por mí, ¿no? Cuando veo párrafo así me da pereza ya leerlo, Exacto. porque creo que no va a llegar a nada, pero cuando veo párrafos más cortos, creo que hay ideas más claras, entonces sigo leyendo porque quiero saber qué es lo que tiene, ¿no? Así sean de la misma cantidad de letras, pero como tiene un corte, entonces quiero seguir leyendo. En cambio, así cuando lo veo tan largo, digo, no, muy largo. Muy bien, Didier. Exacto. Si ustedes ven, bueno, de pronto ustedes ven la pantalla muy pequeña, pero el texto de la izquierda es el mismo que está en el centro y el mismo que está a la derecha. Es la misma información, solo que la organización es diferente. Y lo que han dicho los compañeros, hay una predisposición. Yo veo este texto y yo, uy, no, me da pereza, ¿cierto? Uno de entrada, sin saber qué información tiene allí, uno ya le da pereza y uno ya, sin leer, dice, uy, eso es pesado. Sí, el texto es como pesado. Hay una predisposición. Mientras que con el modelo que encontramos aquí en la derecha, no sucede eso, ¿sí? Porque la lectura se hace mucho más dinámica. Son estilos. Profe, entonces, ¿cuál está bueno? Depende del tema, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de párrafos así es común verlos en los textos académicos o científicos, ¿sí? Artículos de revistas indexadas, ¿sí? No revistas de farándula, no, revistas indexadas, libros académicos. Entonces, ahí no pasa nada porque se sabe que eso es conocimiento puro y duro. Pero hay otros temas, digamos, cuando ya tienen que ver con temas laborales, más formales, menos académicos, pero más formales, pues ya digamos este tipo de estructura funciona más, porque usted necesita versatilidad, ¿sí? Daniel y Nelly tienen la mano. Profe, y algo que yo quería de pronto como de pronto no sé si argumentar o es que no se ve orden, ¿cierto? Se ve como, no sé, como si hubiera un desorden ¿Cuál? en la primera. Ajá. Y esto que esas letras están subrayadas en otro color o parece un tachón. Es que ya acá lo veo como un tachón, no sé si es que están subrayadas. Están sombreadas en verde.
Yo digo la frase que no sé, como un rojo, como algo que tiene ahí para que se irán tachoneando, si es tachón o qué. Ah, sí, son como cuando el Word marca algún error de inconsistencia. Ah, ya. Ujú. Es como cuando le marca algún error de ortografía. Nelly, Leca, buenas noches. Buenas noches, profe. Pues yo iba a agregar que en mi caso, no, el párrafo así tan espeso, pues el primero, no da como esa pausa a uno como comprender la idea que quiere generar. Y Ujú. pues que yo por lo menos cuando estoy leyendo, a veces tengo que volver a cierto punto porque me desconcentro, pues ahí es peor. Ujú. Es como que Sí, cansa la vista también. así es. Muy bien. Pero ¿cuáles son las partes de un párrafo? Aquí estamos haciendo un repaso de lo que ustedes vieron en el colegio. El párrafo, recuerden que es una estructura, ¿no? Es un bloque de información. Entonces, siempre un párrafo tiene una entrada inicial. O sea, una parte que me va a indicar de qué se va a tratar la información que voy a tener ahí. Por eso es importante eh, tener conciencia de lo que se está escribiendo. ¿Sí? No se trata, vuelvo y repito, de escribir por escribir y separar el párrafo por separarlo. Muchas veces hay gente que no sabe y termina separando la idea de un párrafo, la termina separando en dos. Entonces es clave aquí que en la entrada inicial se haga la presentación del tema. ¿Ya? Luego viene el desarrollo de la idea. Es decir, cuente de qué se trata esa idea principal del párrafo. Luego llegue a una conclusión. Es decir, digamos que el tema de la conclusión no aplica siempre. Sobre todo, la conclusión aplica para los párrafos finales, ¿sí? Que usted efectivamente necesita concluir la idea. Pero cuando usted está desarrollando un tema, pues no necesita concluir en todos los párrafos. Y otra parte que es importante, que está aquí en color verde, son los conectores textuales. Los conectores textuales son aquellas palabras o frases que me permiten articular las ideas. Porque como lo vimos hace un momento arriba, las frases, el párrafo está compuesto por varias frases, o sea, varias ideas, pero esas ideas necesitan conectarse. Por eso existen los conectores textuales. Vamos a dar un ejemplo para identificar las partes del párrafo, ¿sí? Entonces, aquí vemos la misma información fragmentada. En verde vemos la introducción. Aquí vemos el desarrollo de la idea. Y acá en naranja vemos la conclusión. Ambos textos son lo mismo. El que está en negro y el que está en colores. Solo que el que está en colores se ha dividido para identificar cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Por favor, una persona voluntaria que me ayude leyendo el párrafo de la derecha. Yo, profe. Gracias, Mayra. Bueno. Mayra, lo vamos a hacer por partecitas, ¿no? Por colores. Hacer la pausita, yo hago la retroalimentación y así continúas. Bueno, Dale, Mayra. Ok, profe. En el interior del párrafo se suelen distinguir varios constituyentes. La entrada inicial, la conclusión, el desarrollo, los marcadores textuales, etc. Muy bien. Entonces, fíjense que en esa parte verde nos están ilustrando de qué nos van a hablar. Sencillo. ¿De qué nos van a hablar? Van a hablar de cómo está desarrollado el párrafo. Entonces, ¿qué viene después? Después de esa parte inicial, el desarrollo de eso que usted, con lo que empezó. Continúa.
el elemento más importante es la primera frase, que ocupa la posición más relevante. Es lo primero que se lee y por lo tanto debe introducir el tema a la idea central. Asimismo, la última frase puede cerrar la unidad con algún comentario global o una recapitulación que recupere algún dato relevante. En medio suele haber varias frases que desarrollan el tema y que a veces pueden estructurarse mediante marcadores textuales. Pausa allí. ¿Cuáles serían esos marcadores textuales? A los cuales hace referencia allí. O sea, ahí dice, en medio suele haber varias frases, dale, Julián, que desarrollan el tema y que a veces pueden estructurarse mediante marcadores textuales. ¿Cuáles son los marcadores? Julián, dale. Pues ahí no está hablando lo que es lo del desarrollo, el desarrollo, la conclusión, la entrada inicial. No, estás desenfocado, Julio. Estoy preguntando, sí, efectivamente lo que me estás diciendo es de lo que trata toda la explicación de párrafo. Mi pregunta es, cuando en la última parte del texto que está en azul dice que esas frases que desarrollan el tema pueden estructurarse mediante marcadores textuales, ¿a qué está haciendo referencia eso? Bien. Profe, no sé si de pronto... Qué pena, Camilo me ha levantado la mano. Profe, de pronto un marcador textual, ahí no sé, no podrían ser las puntos. Exacto, muy bien. Sí. Hace referencia a las comas, los puntos seguidos, ¿sí? ¿Para qué sirven esos elementos? Esos marcadores textuales y marcadores ortográficos para darle pausas y entendimientos a el texto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los marcadores textuales tienen que ver con eso. ¿Camilo Valle? Ah, bueno, Camilo ya participó. Listo. Continúe. Mayra, por favor, continuemos con la parte naranja. Pero raramente los párrafos contienen todos estos elementos a la vez y de manera tan evidente. Lo más normal es que tengan uno u otro y más o menos escondidos. Listo, muy bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, particularmente en este párrafo, en esta explicación se está diciendo, o sea, se contemplan las tres partes, ¿no? La introducción, que está en verde, en azul, que está el desarrollo de la idea, y en naranja están las conclusiones. Repito, no todos los párrafos llevan conclusión. Y porque, pues, digamos, depende de la idea que usted está desarrollando, pues usted no entra en el primer párrafo a concluir. ¿Por qué no, profe? Pues porque usted está desarrollando un texto general, un texto mucho más amplio. Por lo general, cuando usted incluye conclusiones en los párrafos es cuando ya está terminando el texto, ¿ok? O está terminando un capítulo de un texto o un tema en particular que está explicando, entonces necesita concluirlo para entrar a explicar otro tema. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está clara la explicación? Bueno, asumo en silencio como que entendieron. Bueno, entonces, algunos errores frecuentes en la elaboración de los párrafos. Cuando los párrafos son demasiado cortos, o sea, párrafos de una línea, pues realmente ahí no hay párrafos, sino que es una frase. O los párrafos son muy largos, como los ejemplos que vimos en principio. Otro error común, falta de conectores o uso inadecuado de conectores. Eso también es
Es complejo porque, ¿qué pasa? Cuando no se utilizan los conectores adecuados, las ideas o las frases quedan desarticuladas. Queda mm, como si usted era copiar pegado varias ideas, ¿sí? Y no se tomó la idea, no se tomó el trabajo de articular esa información. Otro error, ideas confusas y poco coherentes, perdón. ¿Por qué sucede eso? Sobre todo las ideas confusas y poco coherentes, cuando no se tiene claro de qué se va a escribir en cada párrafo. 1. 2. Cuando el párrafo se hace demasiado largo, usted termina repitiendo o haciendo referencia a lo que ya dijo en algún momento en ese párrafo. Entonces, eso suele suceder. Sobre todo, eso es un resultado de cuando se hacen párrafos demasiado largos. Y la última que también está vinculado a esa extensión demasiado larga, y es la repetición de palabras. Entonces, ¿qué hago yo para sustituir palabras? Pues utilizo sinónimos, sinécdoques, hiperónimos, ¿sí? Utilizo palabras con las cuales yo pueda llamar con otro código a la misma cosa, ¿sí? Entonces, yo al carro le puedo decir vehículo, le puedo decir automotor, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando hay palabras que son como muy técnicas, muy puntuales y no tienen sinónimos, ni sinécdoques, ni hiperónimos, ni nada de estas cosas, nada de estos recursos? Entonces, empieza la repetición. Y si no hay salto de párrafo, o sea, no hay párrafo nuevo, peor. Eso se vuelve molesto, incluso hasta empieza uno a caer en cacofonías, es decir, en repeticiones innecesarias. Si van surgiendo preguntas, con mucho gusto pueden levantar la mano y abrimos el espacio para resolver. Bueno, estos son algunos, ojo con lo que voy a decir, estos son algunos tipos de párrafos. Son como los más utilizados, pero hay más. De hecho, en el material de consulta se habla de más tipos de párrafos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver tipos de párrafo de concepto, de enumeración, argumentativo, relación causa-efecto y de comparación. Algunos de estos son muy similares a las tipologías textuales que vimos. La tipología argumentativa, la narrativa, la descriptiva, la expositiva, son muy similares porque la estructura es casi la misma. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a arrancar con el párrafo de concepto. Se le llama párrafo de concepto o definición. Un párrafo de concepto o definición se presenta en una idea principal, enunciada de forma explícita y se desarrolla a través de elementos que la describen, la argumentan y la aclaran. Este párrafo se utiliza particularmente para definir algo. Para eso se hace. Para definir un concepto. Para explicar un término puntual. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. Entonces, el PIB es el valor o es la equivalencia con la cual a través de ella se puede medir el nivel de inflación de una economía de un país, por ejemplo. Eso es un párrafo de concepto de definición cuando usted es muy puntual de manera casi que técnica o formal en la explicación de un concepto. Entonces veamos el ejemplo. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda a leer este párrafito corto? Camilo, gracias. Profe, la educación física es
una disciplina pedagógica que busca intervenir internacional y sistemáticamente en la formación integral de los alumnos, a través de su incidencia específica en la construcción y desarrollo de su corporeidad y su motricidad, de acuerdo a sus intervenciones a los diversos contextos socioculturales. Muy bien. No es construcción, sino constitución. Muy bien. Camilo, pero ahí, y grupo general, ¿me están explicando qué? ¿De qué me están hablando? ¿Qué concepto me están aclarando ahí? Camilo. Es, Educación es física. como de la física, ¿no? Sí. Me están diciendo, ¿qué es la educación física? Eso. Fíjense, empieza y podemos encontrar como las partes que veíamos hace un momento, ¿no? La educación física es una disciplina pedagógica que busca intervenir intencional y sistemáticamente en la formación integral de los alumnos. Puntual. Siempre el inicio de un párrafo se desarrolla introduciendo el tema. Entonces, aquí me están diciendo que la educación física es una disciplina pedagógica que tiene como intención dar una formación integral a los alumnos. Luego viene la segunda parte. Miren los marcadores textuales cómo empiezan a funcionar allí, empiezan a conectar una frase con la otra. Y luego los conectores a través. Esto es un conector que me permite unir esta frase con la otra. A través de su incidencia específica en la constitución y desarrollo de su corporeidad y su motricidad, adecuando sus intervenciones a los diversos contextos socioculturales. Entonces, aquí me están diciendo es cómo se logra eso. ¿Sí? Y siempre, muchachos, chicos y chicas, el párrafo no es un bloque de texto que se hace porque sí. El párrafo tiene una razón de ser. Tiene un inicio y un final. El párrafo no es que, yo separo aquí como para que sea más, se vea mejor la página, no. Así no funciona. Entonces, vamos a ver en detalle. Aquí nos dice que, ¿cuál es el concepto? Pues para llegar a escribir este párrafo, tuvimos que identificar primero el concepto y luego elaborar la manera de forma descriptiva, esas características para explicar el concepto. Entonces, mire, ¿el concepto cuál es? La educación física. ¿Y cuál es la lista descriptiva de esas características que luego usted ya organiza en un párrafo? Ahí es donde vienen los conectores, los marcadores textuales, es decir, la producción suya, su creatividad como redactor para organizar allí. Entonces, aquí dice, es una disciplina pedagógica, busca intervenir intencional y sistemáticamente en la formación integral, incide en la constitución y desarrollo de la corporeidad y motricidad, sus intervenciones se adaptan a los diversos contextos socioculturales y es una asignatura vinculada al sistema escolar de la gran mayoría de países del mundo. Entonces, todo eso ya se organiza en un párrafo. Luego vamos con el párrafo de enumeración. El párrafo de enumeración se utiliza para destacar las características de un tema en particular, de objetos, de personas, de circunstancias. ¿Sí? Entonces, la literatura me dice que este tipo de párrafos es muy frecuente en los textos académicos. A continuación te presentamos sus fortalezas. Primero, permite presentar un listado de informaciones que se relacionan entre sí. Segundo, permite enunciar categorías y propiedades de un objeto, hecho o idea, lo que les mencionaba hace un momento. Su estructura se compone de una frase organizadora que indica al lector la estructura del párrafo más la lista de propiedades. Un párrafo de enumeración, atentos acá, no es un párrafo para decir, yo tenía 10 colores.
tenía 2 lápices, tenía una cartuchera, tenía 7 cuadernos, tenía 3 libros, tenía 4 marcadores. No. Eso no es un párrafo de enumeración. Podría ser una característica que se utiliza para el párrafo de enumeración. Pero el párrafo de enumeración va mucho más allá que de una lista. El párrafo de enumeración se refiere a mencionar usted de manera organizada las características de aquello que necesita mencionar. Vamos a ver un ejemplo para que entiendan más. Entonces, primero, el primer paso es identificar cuáles son los aspectos que va a enumerar, es decir, qué son esas características que va a destacar. Entonces, veamos, dice, ejemplo, el marco teórico es un compendio escrito que requiere para su elaboración de 3 procesos. 2 puntos. Esto es importante. Cuando usted va a enumerar, los 2 puntos aquí son claves, estos 2 puntos. ¿Sí? Porque eso le va a ayudar a reforzar y a explicar y a entender que lo que usted está haciendo es enumerar. Entonces, en el ejemplo se habla del marco teórico, que es un compendio escrito que requiere para su elaboración de 3 procesos, 2 puntos. Entonces sigo acá abajo. Implica una investigación preliminar sobre el conocimiento disponible de las fuentes. O sea, lo primero que hay que hacer es investigar. Siguiente, comprende la selección de aquellas teorías más pertinentes o actuales. Entonces, luego de investigar, tiene que identificar cuáles son las teorías más fuertes que le sirven para su tema de investigación. Y tercero, incluye un proceso de producción textual, es decir, creatividad suya. Empiece a redactar, empiece a vincular esas ideas con lo que usted piensa, o unas ideas, unas teorías con otras. Entonces, fíjense que esto que estamos viendo aquí en la izquierda es un párrafo de enumeración. En ningún momento dice 1, 2, 3, pero me está dando a entender que hay 3 procesos para desarrollar un marco teórico. ¿Cuál es el siguiente paso? O el paso 2. Son unos tips para organizar la lista. Por ejemplo, del más frecuente al más raro, del más al menos importante, del más extraño al más obvio, del más alto al más bajo, del más viejo al más joven, del más antiguo al más reciente. Entonces, es importante en los párrafos de enumeración organizar las ideas, organizar la lista de esas características que usted va a comentar. Entonces, bueno, por acá levantaron la manito 2 personas. O creo que es Didier. Didier, te escucho, antes de ir con el ejemplo. Entonces, dentro de un párrafo de enumeración, un ejemplo, voy a dar un ejemplo a ver si entendí bien. Entonces, como decir, dentro de las situaciones que hay en Colombia, se encuentra que Colombia es uno de los 3 países con índices más bajos en inversión, en investigación y tecnología, como algo así, o me corrigen. Sí, pero entonces tú dices, es uno de los 3 países con menor investigación en tecnología. ¿Pero por qué? Entonces ahí ya viene la lista. No podrías dejarlo allí, porque si dices 3, bueno, ¿dónde están los otros 2? Y además, en este caso, tú estás hablando de que Colombia está en ese lugar porque tiene poca inversión. Entonces, allí viene la enumeración. ¿Por qué se da esa poca inversión? ¿Sí? Sí, señor. Ok, listo. Gracias. ¿Camilo también tenía la mano levantada o era de hace rato? Bueno, veamos entonces el ejemplo para redactar un párrafo de enumeración. Dice, el marco teórico es lo mismo que vimos acá arriba, ¿sí? Pero aquí está, en 2 párrafos
en dos partes y aquí está en un solo párrafo, solo que organizado. Dice, el marco teórico es un compendio escrito que requiere para su elaboración de 3 procesos. 2 puntos. El primero implica una investigación preliminar sobre el conocimiento disponible en las fuentes. El segundo comprende la selección de aquellas teorías más frecuentes o actuales. Y el tercero incluye un proceso de producción textual. Fíjense que aquí hay un orden del 1 al 3. Quizás está explicando del más importante al menos importante, del más necesario al menos necesario. Digamos que ese orden lo estipula usted como redactor. ¿Ok? Bueno, vamos ahora. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Con estos 2 párrafos que hemos explicado. Luis Fernando. Profe, entonces como decir que en esa parte el párrafo debe ir, digamos, de tal manera que haya enumerado como con las cualidades más importantes a la menos importante, puede decir, ok. Exacto, sí. Pero usted eso lo explica o lo redacta o lo organiza usted según su interés. Si usted quiere empezar por lo más importante, pues lo más importante. Si usted empieza por lo menos importante para llegar a lo más importante, pues también lo hace usted, lo redacta usted. ¿Sí? Usted toma la decisión frente a eso. Daniel Valencia. Profe, qué pena. Usted también había, usted dijo eso, había hablado también de que se escribe y se organiza con el por qué, el para qué, el con quién y el con qué y así sucesivamente. Cuando hablaba del por qué, cómo, cuándo, quiénes y eso, me refería no necesariamente al párrafo enumerativo, no, eso lo dije hace rato. Cuando puse esos ejemplos es como la organización del texto en general. Es decir, en este párrafo, por ejemplo, voy a hablar del aborto. Yo siempre pongo ese ejemplo, siempre hablo del aborto para todos. Entonces, en el primer párrafo yo voy a explicar qué es. O sea, esa es la razón de ser de ese párrafo. Y el párrafo va a durar lo que sea necesario para yo explicar qué es. Segundo párrafo, ¿cuándo se practica? Tercer párrafo, ¿cómo se practica? Una cosa es decir qué es el aborto y otra cosa es cómo se practica el aborto. Hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? Cuarto párrafo, consecuencias de practicarse un aborto. Entonces, fíjense que usted le va dando un orden a lo que usted está escribiendo. ¿Ok? A eso me refería. Y así es normalmente como se debe hacer, ¿verdad? Sí, claro, usted siempre tiene que organizar las ideas. Eso no Es es como el que, paso a seguir, como los pasos a seguir, ¿verdad, profesor? exacto, porque es que, y aquí no estamos hablando solamente, Daniel, pues para el tema de los ejercicios de la clase de comunicación, no, llévese esto para toda su vida, porque en la medida que usted tenga que dar instrucciones, dar indicaciones, entregar reportes, informes, en la medida que usted lleve un orden, para usted va a ser mucho más claro darse a entender. Mayra, te escucho. Profe, no, yo creo que me perdí un poquito. Los 2 párrafos que usted nos enseñó ahorita con lo de párrafo de numeración, eran los mismos textos, pero uno estaba separado como por viñetas y el otro estaba separado por... ¿Son las 2 formas de encontrar un párrafo enumerado? Sí, claro, se puede organizar de diferentes maneras. Ok, listo. Muy bien, gracias. Gracias, Mayra. Bien, entonces ahora pasamos al párrafo argumentativo. El párrafo que intenta demostrar o contradecir una tesis. ¿Qué es una tesis? Una idea. Ojo, esta palabrita tesis, que por ahí les va a sacar canas por ahí en 5 años, cuando, si Dios lo permite, ustedes van a estar ya culminando su proceso
a la espera de ese título profesional. Entonces, la palabra tesis significa idea, ¿sí? Entonces, la razón de ser el nombre concreto, puntual y correcto es trabajo de grado. Los estudiantes siempre le dicen, uy, no, profe, no empezaba a hacer la tesis. No, la tesis es una partecita del trabajo de grado. El trabajo de grado es todo. La tesis es una parte. La tesis es la idea. Entonces, aquí dice que el párrafo argumentativo intenta demostrar o contradecir una tesis, es decir, una idea, una postura que usted tenga. La tesis es dice que una tesis es una afirmación cuya veracidad debe ser argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. ¿Cómo? Eso lo vimos hace 8 días. ¿A través de qué? ¿A través de qué? A través de argumentos. ¿Sí? Entonces sigamos acá. ¿Qué compone o cómo está conformado un párrafo argumentativo? Pues aquí viene la afirmación. ¿Esta afirmación cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Cómo acabamos de decir que se llamaba? Para los que están aquí conectados en clase. ¿Cómo fue Una que? tesis, profe. Muy bien, Diana. La afirmación que aparece aquí es la misma tesis. O sea, la idea que se quiere afirmar, la idea que usted quiere defender. Que eso es lo que usted hace en la sustentación frente a unos jurados. Los jurados le preguntan, usted, ¿por qué tuvo en cuenta esto? ¿Por qué hizo esto así? Y usted lo que tiene que hacer es defender la tesis. Defender esa postulación. ¿Sí? Entonces, ¿y usted cómo lo hace en el texto argumentativo? Pues a través de la información. Y la información son todos aquellos datos que apoyan la afirmación. ¿Cómo lo llamamos nosotros en la clase anterior? Argumentos. Los argumentos, ¿sí? En los datos que apoyan la afirmación son los argumentos. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Los argumentos. Y finalmente, que para mí es la parte más importante, es la conclusión. Son las consideraciones generales que relacionan afirmación e información. Y adicionalmente a eso, llevan un juicio de valor de parte suyo. Llevan un juicio de valor de parte suyo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta allí? Bueno. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de párrafo argumentativo. Una persona voluntaria que me ayude a leer este párrafito, por favor. Uno. No todos porque las aglomeraciones no están permitidas. Julián, Andrés Potosí. Julián, gracias. Dice, debido a que el organismo almacena poco glucógeno, los cambios en los patrones de alimentación pueden afectar de forma cuantitativa su concentración en nuestro cuerpo. Para ahí, Por ejemplo, para ahí. Allí, en ese párrafo, analicemos la primera parte que es donde está la tesis. O sea, la idea. Vuélvela a leer y sigue derecho. Vuélvela a leer otra vez. debido a que el organismo almacena poco glucógeno, los cambios en los patrones de alimentación pueden afectar de forma cuantitativa su concentración en nuestro cuerpo. Por ejemplo, un ayuno de 24 horas o una alimentación con pocos hidratos de carbono y calorías normales reduce de forma importante las reservas de glucógeno. Por el contrario, una alimentación isocalórica con abundantes hidratos de carbono durante varios días duplica los depósitos de hidratos del organismo en comparación con una alimentación equilibrada normal. Muy bien.
Entonces, fíjense cómo en la primera parte nos están diciendo que el organismo de por sí almacena poco glucógeno. O sea que por eso hay que estarle dando hidratos y carbohidratos. Perdón. Entonces, porque el cuerpo gasta mucha energía. Nosotros gastamos mucha energía, nuestro cuerpo gasta mucha energía. Por eso es que nos da mucha hambre a algunas personas. Entonces, nada más efectivo para explicar o dar un argumento que el ejemplo. El elemento es como el ejemplo, como explicarlo a través de una causa y efecto. También funciona. A través de una comparación o un contraste. También. ¿Ya? Entonces, siempre en un párrafo argumentativo es indispensable dar los elementos para que quien lea crea, para que quien lea se convenza. No es escribir por escribir, como yo les decía hace 8 días. Usted no puede hacer de su texto, por ejemplo, en los textos argumentativos, que todo sea una anécdota, ¿sí? Que todo sea como un gran cuento. Usted tiene que incluir los argumentos, esos elementos que defiendan esa idea. Bueno, identifica los elementos claves del párrafo argumentativo anterior. Entonces, ¿cuáles son? Pues la tesis es la alimentación afecta los depósitos de glucógeno, ¿sí? Si es rica o pobre en hidratos. Entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor de la tesis? Dice, el ayuno de 24 horas o no alimentación con pocos hidratos de carbono y calorías normales reduce de forma importante las reservas de glucógeno. 2. La alimentación isocalórica con abundantes hidratos de carbono durante varios días duplica los depósitos de hidratos del organismo. Aquí, ¿qué pasó? Bueno, entonces, aquí es donde viene lo que yo les mencionaba hace un momento. Los tipos de argumentos. ¿Cómo y cuándo usarlo? Es decir, ¿cómo utilizo yo un tipo de argumento para defender qué? ¿Y cómo lo utilizo? Entonces, vamos aquí por el lado de la izquierda. Un argumento de autoridad. Se realiza por medio de la cita de un experto en el tema. Por ejemplo, lo que vemos aquí. González 2005 encontró en su investigación en niños colombianos que las reservas de glucógeno disminuyen. ¿Sí? Entonces, este es un experto, es un teórico. Es importante. Para mí el argumento de autoridad es importantísimo. Eso no lo desechen. Y eso no es solamente para este curso. Eso es para todo, para todo. Muestre la evidencia. Luego viene otro que no me gusta mucho, pero que también funciona, es el argumento por anécdota. Se utiliza cuando recurrimos a experiencias o anécdotas para defender una idea. Por ejemplo, recuerdo que cuando no desayuno temprano me siento sin energía porque las reservas de glucógeno se agotan. Ahora, el argumento de anécdota puede ser usted o de un conocido. ¿Ok? Puede ser usted o de un conocido. O de un caso que usted conozca. El otro argumento puede ser por causa y efecto, que también funciona muy bien. Se utiliza cuando queremos plantear una relación causal para defender o contradecir la idea. Por ejemplo, durante un ayuno prolongado, las reservas de glucógeno disminuyen significativamente. O sea, te dicen, si usted hace esto, le pasa esto. Eso es lo que quiere decir. Y por último, está el argumento por comparación. Se utiliza cuando queremos contrastar dos ideas diferentes. Por ejemplo, una dieta con pocos carbohidratos disminuyen los depósitos de glucógeno, mientras que
una alimentación a base de ellos aumenta las reservas. Entonces, miren este conector, mientras que este conector está utilizado aquí, o está puestecito aquí, porque tiene una función de comparar lo que está acá arriba con lo que está acá abajo. ¿Preguntas hasta allí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Eduard Collazos. Una preguntita. En un texto, pues bien elaborado, bien hecho, o sea, todos estos tipos de párrafos pueden ir en un solo texto. ¿Me repites otra vez la pregunta para entender, por favor? O sea, yo te pregunto, o sea, estamos hablando del párrafo como párrafo argumentativo, ¿no? Sí, señor. Pero digamos, en un texto, yo haciendo un párrafo, puedo, digamos, incluir uno de numeración y de concepto, o sea, juntar todos en un solo texto, pues en un solo trabajo, supongámoslo así. Sí, en un solo texto, sí. Digamos que no es muy convencional, ¿no? Pero es que eso depende, Eduard, del tema que usted esté desarrollando y cómo lo esté desarrollando. Por ejemplo, como les decía yo hace 8 días, es muy común que en un texto narrativo usted pueda encontrar partes de texto descriptivo, porque usted para narrar necesita escribir también. Entonces, en algunas veces, usted recurre al texto narrativo, perdón, al texto descriptivo, para detallar algunas cosas, algunos personajes. O, por ejemplo, en el texto argumentativo, usted puede encontrar algunas o puede incluir algunas partes de texto expositivo porque usted necesita, dentro de la argumentación, explicar, por ejemplo, cómo funciona algunas cosas, algún procedimiento. Entonces, ahí incluye texto expositivo. No es que usted meta los párrafos por meterlos, no, tiene que responder a una dinámica. Sí, sí, bueno, sí, pero sí, eso era que, o sea, que yo decía de pronto que si, o sea, uno en el texto, pues, de acuerdo a lo que esté en investigación o cualquier cosa, podía incluir, o sea, varios párrafos, Los bueno, que se requieran. de acuerdo a cómo se necesiten, pues. Exacto, así es, muy bien. Entonces, vamos ahora al párrafo de causa y efecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el párrafo de causa y efecto? Primero, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Y todo depende del proceso que usted esté identificando. Acá dice que el efecto es el acontecimiento o situación, ¿sí? O sea, el resultado. Y la causa, ¿qué? Son las razones que lo han causado, las razones que lo provocan, ¿ya? Entonces, veamos el ejemplo. Dice, un desequilibrio en el nivel de hidratación y de las concentraciones de electrolitos pueden dar origen a trastornos tales como calambres, síncopes por el calor, agotamiento por el calor, golpe de calor, entre otros, que afectan el rendimiento deportivo. Entonces, miren, acá me están diciendo cuál es la causa y acá abajo me están mostrando cuál es el efecto. Miren, por eso no es gratuito que en esta parte esté el azul. Está aquí. El azul es la causa y el verde es el efecto, ¿sí? Miren el conector. Los conectores son claves fundamentales, muchachos. Los conectores en un párrafo son claves para conectar las ideas. Vamos con el párrafo de comparación. Este párrafo de comparación indica las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, situaciones, ideas o personas, a modo de comparación. Semejanzas, pues, como su nombre lo indica, es en qué situaciones son parecidos. Y las diferencias, en qué situaciones son diferentes. Entonces, veamos dos ejemplos de párrafo de comparación, ¿sí? Entonces, vamos en el ejemplo 1 a ver descripciones contrapuestas, es decir, en las cuales
se hace a partir de las diferencias. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? El párrafo de la izquierda. Julián Andrés, gracias. Descripciones contrapuestas. Coherencia y cohesión son dos elementos necesarios para garantizar la unidad textual, los cuales diferencian entre sí por algunos aspectos. La coherencia se relaciona con el plano del contenido por su parte. La cohesión se relaciona con el plano de la forma. La coherencia conforma la estructura profunda de las ideas, en tanto que la cohesión conforma la estructura superficial. Ujú. Muy bien, entonces, este párrafo que estamos viendo en la izquierda, cuando nos dicen descripciones contrapuestas, es cuando hay no solamente una, sino hay varias diferencias entre sí, ¿sí? Entonces es que los van haciendo casi, los va mostrando casi de manera enumerativa. Entonces pongo una característica, o sea, por ejemplo, para ser más claros, la coherencia y la cohesión son dos factores que hacen parte de la organización textual de un texto. La coherencia es, como su nombre lo indica, que el texto sea coherente. Y la cohesión es el uso adecuado de las palabras para dar a entender esa idea. Es decir, la cohesión es necesaria para que el texto sea coherente. La cohesión es la capacidad que usted tiene para poner las palabras indicadas. Que no ponga aptitud en lugar de poner actitud. ¿Sí? La cohesión es esa. Que usted utilice las palabras adecuadas para que el texto sea coherente. Entonces, sin embargo, aquí el texto me dice que son elementos necesarios para garantizar la unidad textual. Sin embargo, hay diferencias entre sí. Aunque los dos tienen relación, hay diferencias. Entonces, por aquí dice, por algunos aspectos, la coherencia se relaciona con el plano del contenido. Aquí viene la primera característica. Luego viene la otra característica contrapuesta de la cohesión. Por su parte, la cohesión se relaciona con el plano de la forma. Luego viene otra característica de la coherencia, que dice la coherencia conforma la estructura profunda de las ideas. En tanto que este conector, los que están en amarillo son conectores, en tanto que la cohesión conforma la estructura superficial. Entonces, se pone una característica de uno y se pone la diferencia del otro. Y así, a eso se le llama descripción contrapuesta. Mientras que en el ejemplo 2 vemos descripciones separadas, es decir, se habla de todas las características por ejemplo, de la coherencia de manera puntual y luego se abordan las de la cohesión todas junticas en bloque. ¿Ya? Entonces se pone todas las características de la coherencia en bloque, junticas, y aparte se ponen las características de la cohesión juntas. Son dos maneras, no se contrapone la una con la otra, no. Se hacen por separado. ¿Sí? Entonces, el texto de la derecha es lo mismo, solo que para el caso de la coherencia, aquí vemos que se ponen esas dos características juntas y luego se habla de la cohesión solita. ¿Ok? Igual, la función que hace es la misma. Está comparando. ¿Sí? La función es la misma, comparar, solo que la organización cambia y eso depende o digamos es discrecional de las personas que lo están escribiendo. ¿Sí? Ya es decisión de la persona que lo escribe. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. No, profe.